alrededor a gravedad. Entonces vamos a pasar a los ejemplos. Primero que todo, como respondiendo a tu pregunta, en física todo se ve en el sistema internacional. Maldición, ¿no? ¿Por qué no escribí ahora? Ya ahí está, sistema internacional. Es decir, todo se ve en metros, todo se ve en segundos y en kilogramos. Dame un segundo que kilogramos. No sé por qué ahora no funciona el maldito. Aquí está. Voy a ver si es que funciona. Ahí sí. Y ahí no. Ya no funciona tan rápido como debería funcionar. Pero bueno. Todo el sistema internacional todo se ve en metros, en segundos y en kilogramos. Es decir, que si de repente, por un cálculo, el periodo te aparece en minutos, o yo te entrego el periodo en minutos, tú tienes que al tiro transformarlo a segundos. ¿Ya? Porque todo tiene que estar o en metros, o en segundos, o en kilogramos. ¿Ya? Eso no sé si te respondí bien. Bien, entonces ahora pasando al ejemplo, habíamos dicho, chao a este sistema internacional, habíamos dicho que la frecuencia puede ser igual a 1 sobre el periodo, o viceversa, el periodo puede ser igual a 1 sobre la frecuencia. Es decir, que si yo por alguna razón, dando un ejemplo, tengo un periodo de, pongámosle 0,5 segundos, ¿ya? Si yo tengo un periodo de 0,5 segundos, me van a preguntar, oye, entonces, ¿cuánto es la frecuencia? Yo sé que el periodo, que la frecuencia va a ser igual a 1 sobre el periodo, donde esto sería 0,5 segundos. Me faltó poner el 0,5 segundos. 0,5 segundos. Y 1 sobre 0,5, todos saben que es 2. Como estamos hablando de frecuencia, esto es Hertz. ¿Ya? ¿Qué significa esto? Significa que, según el periodo, un solo ciclo se forma en 0,5 segundos. ¿Ya? Y según lo que dice la frecuencia, que dice que son 2 Hz, es decir, que se forman 2 ciclos en un solo segundo. Y eso tiene lógica, porque finalmente, si se forma otro ciclo más, deberían pasar 0,5 segundos más, ¿no es cierto? Y 0,5 más 0,5 es un segundo. ¿Y cuántos ciclos pasaron en un segundo? Pasó este ciclo y pasó este ciclo. Que fueron 2 ciclos en un solo segundo. ¿Ya? Entonces, esa es la relación que hay entre el periodo y la frecuencia. ¿Ya? La voy a ver en el chat por si se genera alguna duda. Sí, 2, exactamente. Gracias. Bien, se entendió. Perfecto. Si es que no se entendió, por favor, díganme el tiempo. Ahora, el otro concepto que nos falta hablar es sobre la velocidad de propagación. ¿A qué se refiere esta velocidad de propagación? Se refiere a los videos que tenemos acá, que es, oh no, no quería mover eso. A los videos que tenemos acá, que se refiere a qué tan rápido se mueve esta onda, ¿ya? Teniendo la frecuencia y el periodo, uno podría identificar qué tan rápido se puede mover esa onda. ¿Cómo? ¿Cómo podemos hacer eso? Es mediante lo siguiente. Nosotros sabemos dos cosas. Sabemos que un ciclo, por ejemplo, va a tener una cierta longitud de onda. Eso es, ¿qué tan largo es? Por ejemplo, si tuviésemos 1 metro. Yo sé que de aquí a este punto de acá, al otro punto de acá, hay una distancia de 1 metro. Si, por ejemplo, tuviese un periodo de 1 segundo, ¿cuánto avanza cuánto avanza la onda por cada segundo? El periodo menciona que por cada segundo que pasa, se genera un ciclo. Y la longitud de onda que tiene la onda menciona que es de 1 metro. Es decir, que la onda se va a propagar 1 metro por cada segundo que pasa. ¿De dónde obtuve eso? Eso es debido a que como la longitud de onda es de 1 metro, o sea, la longitud de onda es de 1 metro, que significa que
un ciclo tiene 1 metro de largo, y también sé que por cada segundo que pase se genera un solo ciclo, eso entonces significa que por cada segundo que pasa, la onda se traslada 1 metro. Ya, hasta ahora, ¿se entendió? Necesito saber. Porque una vez que teniendo esto claro, podemos pasar a lo siguiente. Y de ahí recién podemos. Profe, por Dime. lo que entendí yo, la velocidad de propagación, eso hace Sí, a ver. poder conseguir el periodo o la frecuencia que tiene la onda, o, Claro. o Sí, es que al final lo que estoy obteniendo ahora es que la velocidad de propagación depende de la longitud de onda y del periodo. Por ahora solo necesito considerar eso, ¿ok? A la persona que no haya entendido, ¿qué no entendió específicamente? Profe, ¿me podría explicar eso de nuevo? Ya, vamos a hacerlo de nuevo. Vamos a usar otros números, ¿ya? Primero que todo les quiero explicar qué es velocidad. La velocidad es la cantidad de metros sobre el tiempo, segundo, ¿ok? Por ejemplo, si yo tuviese 2 metros, perdón, sí. Si yo tuviese, por ejemplo, 2 metros por cada segundo, eso significa que por cada segundo que pase, por cada segundo, voy a avanzar 2 metros. Pasa otro segundo más, voy a avanzar otros 2 metros más. Eso está muy relacionado con el tema de la velocidad de los autos, por ejemplo. Cuando uno viaja en la carretera a 120 kilómetros por hora, llegando. Eso significa que por cada hora que pase, voy a avanzar 120 kilómetros. En este caso es lo mismo. Por cada segundo que pase, voy a avanzar 2 metros. ¿Ya? Eso es lo que es la velocidad. Entonces, este tipo de velocidad lo vamos a relacionar con las ondas. ¿En qué sentido? Porque yo sé que la longitud de onda significa cuánto avanzó la onda al realizar un ciclo. En este caso, por ejemplo, tenemos que avanzó, tenemos una longitud de onda de 2 metros. Vale. Si yo tengo un periodo, es decir, cuánto tarda en realizarse un ciclo de 1 segundo, eso significa al final que por cada segundo que pase, se va a cumplir un ciclo. Un segundo, se cumple un ciclo, otro segundo, se cumple otro ciclo. Y por cada ciclo que se cumpla, voy a avanzar entonces 2 metros. ¿Qué significa esto? Que mi velocidad de propagación es de 2 metros por cada segundo. ¿Ya? ¿Alguien no entendió ahí? Y si no entendió, no hay problema, voy a ver cómo lo puedo explicar. Pero voy a tener que seguir avanzando porque una persona tiene que ir a avanzar. Voy a dar un minuto. Parece que todos entendieron. Bien. Entonces, tal como en la fórmula que teníamos de velocidad rectilínea, el profe puede poner la fórmula de nuevo. Eso es lo que voy a hacer ahora. Tal como la fórmula de la velocidad rectilínea, vamos a tener que la velocidad de propagación va a ser igual a la longitud de onda sobre el periodo. ¿Por qué? Porque al final es lo mismo que la fórmula que teníamos antes. Los metros sobre los segundos. Va a ser lo mismo que la longitud sobre el periodo. ¿Ya? Eso es lo que hay que tener en cuenta. Por ejemplo, si yo tengo una longitud de onda de 2 metros, o sea, perdón, vamos a poner un número, vamos a poner 5 metros. Y tengo un periodo de 0,5 segundos.
yo sé que, yo sé, eso significa que por cada 0,5 segundos se va a cumplir un ciclo, ¿ya? Entonces, yo sé que mi velocidad es la longitud de onda sobre el periodo, ¿no es cierto? Eso va a ser igual a 5 sobre 0,5, ¿ya? Esto está en metros y este está en segundos, ¿ya? Para aquellos que no saben, un número dividido en 0,5 es lo mismo que multiplicar por 2. Y esto es entonces 10 metros por cada segundo que pasa, ¿ya? Eso es un ejemplo. Ahora, lo último que voy a enseñar. Nosotros sabemos que el periodo con la frecuencia tienen una relación. Sabíamos que el periodo, en este caso, es igual a 1 sobre la frecuencia. ¿Qué significa esto? Significa que la velocidad lo puedo traducir como la longitud de onda sobre el periodo, o, sabiendo que el periodo es igual a 1 sobre la frecuencia, se puede calcular como la longitud de onda sobre 1 sobre la frecuencia, ¿ya? Porque eso lo reemplacé aquí. Que eso es igual a la longitud de onda por la frecuencia. ¿Qué significa esto? Que yo puedo obtener la velocidad de propagación teniendo la longitud de onda y el periodo, o teniendo la longitud de onda y la frecuencia, ¿ya? Por ejemplo, imaginemos lo siguiente. Voy a usar la frecuencia en este caso. Imaginemos que tenemos una longitud de onda. Vamos a ver si es que hay alguna duda. Profe, ¿por qué 5 sobre 0,5 da 10? Eso lo voy a explicar después. Déjame terminar con esto y te explico el que después, ¿ok? Nosotros sabemos, por ejemplo, que tengo un ciclo donde la longitud de onda es de, pongamos 3 metros. E imaginemos que tengo una frecuencia de, déjenme un número simple. Necesito un número súper simple. Déjenme imaginar uno. 0, no. Ya. Voy a responder a la pregunta de su compañero y además voy a hacer este ejemplo. Imaginemos que tenemos un periodo, nuevamente, de... Ay, ¿podré? No. Dame un segundo, tengo que imaginar un número fácil. Un número fácil, simple, número simple. Podemos hacer 1, 10, 10. Perfecto. Ya, sí. Ya, 10. Imagínense que tengo un periodo de 10 segundos. Eso significa que un ciclo se realiza cada 10 segundos. ¿Ya? Esto tarda 10 segundos. Si yo quisiera obtener la velocidad de propagación, simplemente tengo que calcular que sería lambda sobre el periodo, que eso es lo mismo que 3 sobre 10, estos metros y estos segundos, y obtendría 0,3 metros sobre segundo. ¿Ya? Y eso sería el resultado en caso de que tuviese el periodo. En caso de que tuviese solo la frecuencia, por ejemplo. Ahí lo que tendría, acuérdense que la frecuencia es igual a 1 sobre el periodo, o viceversa. ¿Ya? Es decir, que la frecuencia en este caso sería 1 sobre 10. Y eso es lo mismo que 0,1. ¿Ya? Atento a la persona que me preguntó por qué 5 dividido en 0,5 daba 10. Aquí te voy a responder. En este caso la frecuencia sería de 0,1 Hz. ¿Ya? Así que la velocidad, entonces, sabíamos que era igual a lambda sobre, ups, qué feo, a lambda sobre el periodo, o a lambda por la frecuencia. En este caso, si imagínense que solo hubiésemos tenido la frecuencia, los 0,1 Hz.
tendríamos que utilizar esta ecuación de acá. Entonces, mi velocidad sería igual a los 3 metros por 0,1 Hz. Que esto es lo mismo que dividir por 10. ¿Por qué? Porque aquí teníamos que 0,1 es lo mismo que 1 dividido en 10, ¿cierto? Entonces mi velocidad aquí va a ser velocidad, sí, va a ser igual a 3 por 1 dividido en 10, ya poner los hertz, ya poner los metros, y eso es igual entonces a 3 dividido en 10, que es lo mismo que 0,3 metros sobre segundo. Si se dieron cuenta, usando tanto la frecuencia como el periodo, obtuve la misma velocidad de propagación. Entonces puedes usar la frecuencia o puedes usar el periodo. Todo va a depender de cuál tengas. ¿Ya? Y eso, ahora, no sé si para la persona que no, si es que no le quedó claro el tema del 0,5. Yo sé que 0,5 es la mitad de una sola unidad. Es decir, esto es igual a un medio. En el caso del ejercicio anterior, donde teníamos que 5 dividido en 0,5. ¿Sí? Entonces, 5 dividido en 0,5 es lo mismo que 5 dividido en 1 sobre 2, por esta igualdad de acá. ¿Ya? Aquí existe una regla cuando uno divide una división, o una fracción, que esto es lo mismo que 5 dividido en un medio. ¿Ya? La regla de matemática que uno generalmente usa acá es que esto es lo mismo que 5 multiplicado por esto dado vuelta. O sea, el 2 se va arriba y el 1 se va abajo. O sea, 2 dividido en 1. Y eso entonces es 10. Es simplemente una regla matemática. Pero bueno, eso chicos y chicas, estamos bien con esto. Ya pude explicar muy bien. O sea, espero que le haya quedado el tema de la velocidad de propagación y la frecuencia y el periodo, también la longitud, ¿no? Con eso termino por hoy. ¿Qué viene ahora? Simplemente yo voy a entregar una tarea más que va a estar relacionado con este tipo de ejercicios, donde obviamente vamos a tener una clase primero para resolver cualquier tipo de dudas que tengan. ¿Ya? Pero eso, voy a atentos a la plataforma, que yo voy a subir unos ejercicios, unas tareas ahí, chiquitas, no muy grandes, chiquitas, ¿no? Y eso, después vamos a tener una clase entre medio para que resuelvan dudas. ¿Ya? Así que, esperando que les haya quedado todo claro y esperando que les haya entendido todo, doy finalizada esta clase. Los que no tengan dudas se pueden retirar. Aquellos que quedaron con dudas, voy a estar aquí un ratito para responderlas. Así que eso. Cualquier cosa, avisando más. Voy a estar unos 5 minutitos. Ya. Chat. Chao, profe. Chaito. Arrivederci. Adiós. Sayonara. De nada. Acuérdense, si tiene dudas, si no tiene dudas, se puede retirar, no hay problema. Se escucha muy bajo, eso sí, ¿eh? ¿Qué no entendiste que sacó qué cosa, Eduardo? ¿La parte matemática o otra cosa? Y la persona que anda con el micrófono no alcanzó a escuchar, Carla. Por eso es fundamental bien sus preguntas para poder explicarles. Sí, la parte matemática, ya. Vamos a ver de nuevo. Que yo no soy bueno para explicar mate, como que solo sé las cosas, entonces me cuesta. Pero voy a hacer lo que pueda, ¿ya? Ya, mira. En matemáticas existe una regla. Mira, te lo voy a mostrar primero en calculadora.
calculadora. Si tú te das cuenta, viendo esta calculadora aquí, toda hermosa, si tú te das cuenta, todo número que yo lo divida en 0,5, voy a tener el doble. ¿Ya? Y en caso contrario, todo número que yo lo multiplique por 0,5, voy a tener la mitad. 20, por ejemplo, por 0,5 va a ser 10. 12 por 0,5 va a ser 6. ¿Ya? Entonces, cuando uno multiplica por 0,5 es la mitad. Y cuando uno divide por 0,5 es el doble. ¿Ya? Entonces, ¿por qué es eso? Bueno, explicándote solamente por la regla matemática que te acabo de enseñar en realidad. ¿Ya? Porque hay una similitud matemática que menciona lo siguiente. Por ejemplo, si yo tuviese 3 dividido en 0,5. Aquí lo que hago para obtener esos resultados es obtener esta razón matemática, se podría decir, que no me acuerdo cómo se llama, pregúntale al profesor Víctor, si es que no lo entiendo, pero pregúntale porque él les va a saber explicar, yo soy de física, él es de mate. Pero lo que se puede hacer es que esta división la transformas en una multiplicación. Ah, perdón, antes de. Sabemos que 0,5 es lo mismo que un medio, ¿ya? Imagino que tienen eso claro, si no tienen eso claro, me dicen. Y al tener eso en fracción, ya, al tener eso en fracción, hay una razón matemática que menciona que tú puedes transformar esa división en multiplicación. Pero a cambio, la fracción que tienes al lado, la tienes que dar vuelta. Es decir, esto tiene que dar como el 2 arriba y el 1 abajito. ¿Ya? Es decir, 2 sobre 1. Como es 2 sobre 1, un número dividido por 1 siempre va a ser el mismo. O sea, 2 dividido en 1 es 2, 3 dividido en 1 es 3. ¿Cachai? 155 dividido en 1 es 155. Entonces, esto no lo tomamos en cuenta, simplemente. Y por eso, 3 dividido en un medio o 3 dividido en 0,5, al final es lo mismo que multiplicando por 2. Entonces aquí me va a dar 6. ¿Ya? Es como lo único que te puedo explicar. Sí, hay materiales que absorben las ondas sonoras. Mira, bueno, por esa parte matemática es lo único que te puedo explicar. Si es que ya quieres más detalles, pregúntale al profesor Víctor, que yo no puedo explicar más que eso. Sí, las esponjas. Las esponjas no es como que absorban no es como que absorban las ondas sonoras, sino que las atrapan. Las esponjas lo que hacen, si se dan cuenta, son como unas puntitas así, ¿no es cierto? Entonces lo que hacen es que llegue la onda y empieza a rebotar. ¿Cachai? Rebota, rebota y queda atrapada. Entonces el sonido no regresa. O si regresa, regresa un poquito nomás. ¿Cachai? Pero todo suena fuerte ahí. Entonces no llega al micrófono, no. Eso es lo que hacen esos materiales que reflejan. O sea, que absorben. Y además de eso, son porosos. Es decir, las ondas pasan entre medio y rebotan justo dentro de las esponjas. La fórmula de nuevo. ¿Cuál fórmula? ¿La de velocidad? Claro, el sonido puede quedarse atrapado. La fórmula que expliqué recién, entonces. La de las ondas. ¿Cuál específicamente? La primera. A ver, te voy a tirar nombres al azar. Periodo, frecuencia, velocidad de propagación, ciclo, frecuencia. Ya, perfecto. La frecuencia se mide en Hertz, que eso indica la cantidad de ciclos que pasan en una cierta cantidad de tiempo. O más que nada, cuando estás hablando de Hertz, se refiere a cuánto pasa en
cuántos ciclos suceden en un solo segundo. Es decir, si por ejemplo, imaginemos que tenemos un ciclo acá, tenemos aquí un ciclo, ¿no es cierto? De aquí hasta acá. Y todo eso sucede en 0,2 segundos. Mi periodo corresponde a cuánto tiempo tarda en realizarse un ciclo, que son los 0,2 segundos. Por cada ciclo que pasa, pasan 0,2 segundos. Pero la frecuencia lo que me indica es cuántos ciclos pasan en un solo segundo, uno solo. ¿Ya? Entonces, de manera visual, ¿cómo obtengo eso? Yo sé que 0,2 segundos al final corresponden a 5 ciclos. O sea, decir, si yo tengo 1, 2, 3, 4, 5 ciclos, o sea, aquí se hizo un ciclo, otro ciclo, otro ciclo. Aquí tengo mi ciclo 1, mi ciclo 2, mi ciclo 3, mi ciclo 4 y por último mi ciclo 5. Cada uno tarda 0,2 segundos en realizarse. Y cuando cumplen los 5, 0,2 por 5 es un segundo. ¿No es cierto? Sí, eso mismo. Cada 0,2 por 5 es un segundo. Eso significa, de manera visual, que por cada segundo que pasa, suceden 5 ciclos. ¿Cómo puedo obtener eso sin necesidad de dibujarlo, sin necesidad de analizarlo tanto? Yo sé que la cantidad, ¿cómo se llama? Como más que nada, a ver, voy a ver si hay una pregunta. Ya entendí. Claro, esta es la manera analizándolo, se podría decir. Solo sabiendo el periodo. Porque yo supe el periodo acá. Este es mi periodo. Y tienes que recordar que la frecuencia es igual a 1 sobre el periodo. ¿Ya? Es decir, 1 sobre 0,2. Ahora, ¿cómo puedo transformar 0, cómo puedo multiplicar esto? ¿Cómo lo hago? Acuérdate, la parte matemática que te había dicho recién. 0,2, ¿cómo obtener eso? 0,2, 0,2, 0,2, 0,2. Aquí ya hemos visto que 0,2 por 5 es 1, ¿no es cierto? Eso significa que 1, eso significa que 0,2 es igual a un quinto. ¿Ya? ¿No es cierto? Es decir que esto es igual a 1 dividido en un quinto. Eso es igual entonces a 1 multiplicado por 5. Por lo tanto, mi frecuencia es de 5 Hz. Lo que significa que por cada segundo que pase, suceden 5 Hz. O sea, perdón, suceden 5 ciclos. ¿Ya? Eso, una realidad. Ahora, si por ejemplo me dijesen, oye, tengo 2 ciclos, el ciclo 1 y el ciclo 2. Esto va a ser más simple, yo creo. Ciclo 1 y el ciclo 2. Y esos se cumplen en una cantidad de tiempo de 2 segundos, no más que nada, imaginemos 10 segundos. ¿Ya? Eso significa que mi frecuencia va a ser igual a la cantidad de ciclos que sucedieron sobre el tiempo en el que sucedió. Y eso va a ser igual a 2 dividido en 10, 0,2 Hz, que es prácticamente lo mismo que 0,2 ciclos por cada segundo. Eso, lo que más te puedo explicar en realidad. No sé si quedó claro o si no claro. Exactamente, Matías, exactamente. Eso, ya, tengo reunión.
Así que ahí vamos a estar, ahí les comunico todo el tema. Yo, ahí termina la clase y eso. Chao, que estén bien. Adiós. Nos vimos. Adiós.